Muy buenas tardes, soy Mayuri Burgos Duarte, estudiante de segundo año de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Mi propuesta se titula Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en básica secundaria, articulada a un pensamiento bioético. Estoy buscando una vía que me permita desmitificar el aprendizaje de las matemáticas. Buscando argumentos sólidos desde la bioética para poder humanizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Parto del planteamiento del problema. Bueno, partimos pues de una sociedad individualista que no precisamente privilegia el bien común, con seres humanos faltos de solidaridad, de valores humanos, faltos de respeto por nuestra madre tierra, con unos modelos educativos tradicionalistas que privilegian la respuesta sobre la reflexión. En la enseñanza de las matemáticas pues es común encontrar desmotivación en los estudiantes cuando se enseña desde algoritmos, desde procedimientos mecánicos que no cobra significado en los estudiantes. Se está llevando pues una matemática reduccionista que no está enseñando con los problemas de la vida. En las instituciones educativas de básica secundaria pues es común encontrar esas prácticas pedagógicas por contenidos, a pesar pues que los lineamientos dados por el MEN, su propuesta inicialmente es buena en cuanto a los ejes de pensamiento, en cuanto a la resolución, planteamiento, resolución de problemas y contextualización. Por lo tanto, pues el problema principal de esta investigación es la falta de vinculación de las matemáticas con la realidad. Enseñamos desde eso macro, desde esos libros de texto, y la idea es aterrizar ese macro a la realidad del estudiante. En esa búsqueda pues me he encontrado con la bioética como esa disciplina emergente que aparece en los años 70 con Potter, que logró traspasar las fronteras de la medicina para instalarse en todo lo concerniente al humano. Entonces la bioética nos invita a obrar con justicia, con solidaridad, con autonomía. Desde esa reflexión que necesitamos hacer desde la realidad en la que vivimos. En lo que he buscado en esa revisión bibliográfica sobre bioética, hay más preocupación a nivel de educación superior que en básica secundaria o en primaria. No he encontrado la relación entre bioética y matemáticas, aunque a nivel internacional la UNESCO en el 2005 declaró la bioética y los derechos humanos para que los estados conformen esos consejos nacionales de bioética. En Colombia existen desde el 2010 según la ley 1374. Pero todavía no hemos visto que esos consejos de bioética hayan trascendido la educación secundaria y primaria. Otra de las motivaciones es pues la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19 nos pone en evidencia la urgencia de revitalizar la manera en que se enseña matemáticas. Necesitamos desde esa perspectiva de Potter llevar a los estudiantes ese cuidado, respeto por nuestra naturaleza si queremos sobrevivir a largo plazo. Entonces, partiendo de estas reflexiones, mi pregunta de investigación central es de qué manera la construcción de una propuesta colectiva articulada al pensamiento bioético propicia la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en básica secundaria. Como objetivo principal, construir una propuesta colectiva emergente articulada al pensamiento bioético que propicie la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en básica secundaria. Como preguntas específicas, ¿cuáles son las concepciones de los actores educativos frente a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica secundaria? Como objetivo, identificar las concepciones de los actores educativos frente a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en educación básica secundaria.
Luego, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos transdisciplinares caracterizados por los actores educativos que propicien la construcción de una propuesta emergente articulada al pensamiento bioético para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? Con esto, caracterizar con los actores educativos los fundamentos epistemológicos transdisciplinares que propicien la construcción colectiva de una propuesta emergente para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a partir de la articulación con el pensamiento bioético. Y finalmente, de qué modo la construcción colectiva de una propuesta emergente articulada con el pensamiento bioético y matemático propician la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para configurar colectivamente una propuesta emergente para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas articulada al pensamiento bioético a partir de los elementos identificados por los actores educativos. Bueno, finalmente, aquí yo encuentro entre las matemáticas y la bioética la complejidad. Va a ser ese puente que me va a permitir pues caminar con las incertidumbres, a decir pues que el conocimiento deja de ser cerrado y lineal para permanecer abierto y en constante evolución. Los nuevos conocimientos no anulan los anteriores, sino que los religan, a tener ese sentido de humanidad propuesto por el maestro Edgar Morin como una herramienta reflexiva, a generar unos lineamientos educativos complejos. Entonces, desde esta manera, el estado del arte a nivel internacional, nacional y local, desde la bioética, tengo a Potter, como ya lo había mencionado, desde España, Dieguez Canterero, Gracia de Abajo, que son unas propuestas curriculares, las primeras que se llevan a la enseñanza de educación secundaria en España, en donde se hace por proyectos transversales. En Brasil tenemos la bioética de intervención de Garrafa Volney, que busca la dignidad, defender la dignidad y los derechos humanos, que comparten con Paulo Freire esta lucha y este sueño. Cotto, desde Chile, con la enseñanza de una bioética proximal, aunque él lo hace desde la medicina, allí encuentro elementos fundamentales para ser llevados a la educación. Triana Edal, desde la Universidad del Bosque, él hizo un estudio, hizo una formación de 20.000 maestros en el 2008 sobre el pensamiento bioético, pero no logró traspasar, no sé si no se le hizo seguimiento, porque no se ha visto qué pasó en las instituciones educativas. Tenemos también a Sánchez con los dilemas de la bioética, lo abordó en estudiantes de 10º grado. García en su tesis doctoral, tenemos a García Néstor con la bioética a la luz de la complejidad, dándonos esa luz de cómo abordar bioética y complejidad. Bueno, desde la matemática tenemos a Piaget con la introducción a la epistemología genética, a Godino desde la educación matemática y Rico, quienes pues en ese intento por transformar las estructuras curriculares, ¿cierto? Ellos buscan dejar ese currículo rígido, fragmentado, para pasar a un currículo dinámico y en constante construcción en la enseñanza de las matemáticas. Tenemos a D'Ambrosio desde la etnomatemática para enseñar desde la cultura, desde esos saberes de cada grupo social. Liscano desde las matemáticos de las tribus europeas, dice que somos herederos de esa matemática occidental, ¿sí? Y sus formas de enseñanza han hecho ver el conocimiento alejado de esas prácticas sociales. Andrade, chilena, hace una tesis doctoral sobre ciudadanía en el aula, una propuesta desde la matemática escolar. Y desde Colombia tenemos a Johnny Villa, de la Universidad de Antioquia, que trabaja la modelación matemática, pero él nos dice que no es tanto el contexto, sino cómo el estudiante se relaciona con esas situaciones económicas, sociales, políticas, para crear esos modelos auténticos.
Bueno, dentro de los referentes teóricos, pues tengo las tres líneas, como ya están identificadas. Para la enseñanza de las matemáticas está Urbinatal de Ambrosio, la humanomatemática teniendo en cuenta las dimensiones conceptual, histórica, cognitiva, epistemológica, política y educativa. Avisó desde fortalecer esa dimensión humana. Él dice que el objetivo mayor de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es que el estudiante aprenda a reflexionar. Entonces aquí hay un punto de encuentro con la bioética. Ramford nos dice que el pensamiento es como un movimiento dialéctico de la realidad histórica y cultural. Las subjetividades vienen a jugar un papel muy importante en este trabajo. Desde el pensamiento bioético tenemos a Garrafa Volney, lo retomo desde la enseñanza de una ética global, que él lanza unos objetivos generales para la enseñanza de la bioética. Potter, cómo alcanzar esa sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría de largo alcance que nos permita relacionarnos los unos con los otros y con nuestra madre tierra, a la vez de cuidarla y poder tener una supervivencia aceptable. Tenemos a García, el doctor Osorio, García Néstor Osorio, desde la bioética, como esa búsqueda continua de sabiduría. Entonces él dice que debemos buscar lo complejo desde lo más profundo de lo real. Entonces aquí, mirando la enseñanza de las matemáticas, toca desde esa reconstrucción social, cómo esa reconstrucción social y cultural le da esa realidad en la que viven los estudiantes y desde la que hay que llevar las matemáticas. Tenemos también a Frigori Capra, un nuevo entendimiento ecológico de la vida, y desde ese pensamiento sistémico, pensar en términos de relaciones, patrones y contextos, muy valioso para la enseñanza de las matemáticas y para ir construyendo ese pensamiento lógico de la vida, de la supervivencia. Y Morán, quien es un fuerte autor aquí, desde la complejidad y desde esa ética para la vida, esa ética que tenemos también, ese compromiso del presente, una ética del presente y una ética del futuro. Bueno, finalmente el método, visualizando el método. Bueno, esta investigación se viene configurando pues en una perspectiva compleja abierta que busca abordar un diálogo entre los enfoques críticos desde la búsqueda de esos desprendimientos epistemológicos y metodológicos que fundamenten este paradigma emergente. ¿Sí? El paradigma emergente como esa construcción de conocimiento desde la acción en la vida, pero comprometido con crear sensibilidad, cambio y transformación. Estoy planteando una investigación-acción bioética. ¿Esto qué es? Basado pues en los principios de Kurt Lewin de la investigación-acción para conectarla con la bioética, que busca configurar ese camino en los diferentes niveles de la realidad de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, como ese proceso dinámico, sistémico, que articula saberes, seres humanos, prácticas pedagógicas, sentimientos, vivencias y cuidado del planeta, y que se fundamenta en unos principios, estos principios ordenadores del pensamiento de Morán, que como es el pensamiento sistémico, ¿sí? Desde esa relación del todo y sus partes con el todo. Desde ese principio de autonomía-dependencia, importantísimo, ¿no? El ser humano, a pesar de ser autónomo, debemos entender que dependemos de la naturaleza, dependemos de ese contexto sociocultural, del lenguaje y de esas características propias de nuestro planeta. Entonces, se tendrá en cuenta en esta investigación el principio dialógico, ese principio donde tenemos el protagonista y el antagonista, que deben existir para poder religar este método.
y el principio de retroinducción del cognoscente. Esta es una oportunidad para construir y que el estudiante se dé la oportunidad de ser sujeto observado y observador, como un conceptualizador estratégico para transformar y construir su realidad. Entonces, eso pues es lo que llevo hasta el momento en mi proceso de investigación. Finalmente, pues como dice Morán, la evolución no obedece ni a leyes ni a un determinismo preponderante. La evolución no es ni mecánica ni lineal, no hay un factor dominante y permanente que la dirija. Muchas gracias.